Muchísimas gracias, Andurina Ortiz. Efectivamente, ya estamos con nuestro especialista, el abogado Omar García, para conversar sobre un tema que quizás a muchos no les convence, a otros pues quizás lo desconocen. Estamos hablando de que si los pueden los padres adultos mayores demandar a sus hijos por la pensión de alimentos, ¿en qué momento se debe hacer? ¿Qué dice nuestra ley en Nicaragua? Todo esto el doctor nos los va a aclarar. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor Omar. Buenos días, gracias, Odile. Bueno, en esta mañana es interesante porque este tema es relevante. Hay muchas personas que desconocen sobre el tema de los derechos que tienen las personas adulto mayor. Y Nicaragua, en parte, la Constitución Política, en su artículo 72, habla específicamente de la protección. Correcto, de esta protección que se está también solicitando y por supuesto en la ley de Nicaragua, en el Código de la Familia también se establece que los padres pueden demandar a sus hijos, pero hay algunas atenuantes, algunas situaciones que se deben aclarar a la hora de hacer esta demanda, ante quién se debe hacer esta demanda, qué se debe especificar en esta demanda, de cuánto debe ser también el porcentaje de demanda a los hijos. ¿Será que también los hijos van a demostrar si tienen o no un trabajo estable para poder apoyar a sus padres? ¿Será que esa demanda se debe dar esa pensión en efectivo o puede ser también en prácticamente alimentarnos, en víveres, en apoyarles con su salud, en fin? Todos estos detalles es la ley la que lo está contemplando, pero doctor, quizás nos indica a usted qué es lo que conlleva en esta demanda y cómo hacer. Bueno, el artículo 72 de la Constitución Política establece la responsabilidad y los beneficios que el adulto mayor percibe. Y tiene que tener especial protección para los hijos, para la familia, la sociedad y el Estado. Es importante tomar en cuenta que Nicaragua tiene un marco jurídico bien establecido en relación a ello y principalmente el Código de la Familia, que se establecen algunos criterios y la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de responder frente a una obligación, pero sí existen criterios específicos. Por ejemplo, el artículo 23, inciso I, establece que existe un orden de prelación y precisamente se deben alimentos a las personas adultas mayores, pero uno de los primeros criterios es que esta persona tiene que tener 60 años, es lo primero. Segundo, de que haya cumplido con sus obligaciones con sus hijos, con sus hijas, para poder demostrar que efectivamente pues, fue una persona responsable. Y tres, también tenemos que evaluar lo que es la parte de la necesidad o pobreza o desamparo que esté esta persona. Es interesante de que efectivamente muchas veces nosotros queremos hacer uso de este derecho, sin embargo es necesario entender que cuando nosotros iniciamos un proceso de demanda, tenemos que tener claro estos tres criterios importantes y principalmente pues la ley establece muchos beneficios en relación a ello. Por ejemplo, existe la ley del adulto mayor, en donde se establece también este tipo de protección y las instituciones del Estado acompañan a que las personas adultas mayores tengan este beneficio importante. ¿Eso está contemplado en la ley como tal, en la Constitución, está contemplado en el Código de la Familia, don? Claro, el artículo 316, inciso C, habla de un orden de prelación a quienes se deben los alimentos. Por ejemplo, en primera instancia se ven los alimentos a los hijos, a la hija, en segunda instancia lo que es a los cónyuges o convivientes unidos en unión de hecho estable, y en tercera instancia están a los ascendientes y a los descendientes. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de ascendientes, estamos hablando de papá, mamá o abuelos, porque habla del segundo grado de consanguinidad. Entonces, es importante de que todos tengamos en cuenta que no solamente porque ellos lo puedan solicitar, Odili, sino que también nosotros como hijos tenemos esa responsabilidad. Y el artículo 268 del Código de la Familia es claro de que en el ejercicio del cuidado y crianza, cuando los hijos están siendo beneficiados porque el papá se ha hecho responsable de acuerdo a lo que establece la ley, entonces también nosotros tenemos esa responsabilidad, principalmente moral, pero de acuerdo a la ley también podemos nosotros ser obligados a dar pensión alimenticia, pero se tienen que dar estos tres criterios muy importantes. Uno, como mencionaba anteriormente, que tiene que ser una persona que tenga 60 años, dos, que esté en extrema necesidad, pobreza o desamparo,
Y 3, que específicamente esta persona haya cumplido con sus deberes alimenticios hacia su hijo, porque de repente es posible que una persona tenga 60 años, pero tenga la capacidad económica para poder sostenerse. Por ejemplo, tiene una pensión, tiene rentas, tiene propiedades, tiene negocio, entonces esta persona no está en una extrema necesidad, o para ello se debe demostrar ante el juzgado de familia. Entonces es importante que nuestra ley abarca estos criterios, porque no solamente es demandar, sino hay que demostrar que efectivamente existe una necesidad extrema en la persona que lo va a solicitar. Correcto, vamos a leer mensajes de texto, recuerden hacerlos llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua, y a través de nuestro número de WhatsApp. Doctor, dirán algunos, pero que va ahí entre lo que es el deber como ser humano, el deber como hijo, y también qué es lo que dice la ley, porque dice, ¿será que los padres entonces traen a los hijos al mundo para que después los mantengan? No, bueno, se constituye desde la Constitución Política, cuando se habla en el artículo 72 de nuestra legislación, que efectivamente las personas de la tercera edad o 60 años tienen especial protección para con los hijos, para la familia, la sociedad y el Estado. Entonces también se materializa en el artículo 68 cuando hablamos que específicamente después de que los hijos han sido protegidos y que han sido sostenidos por papá o mamá o uno de ellos, entonces tienen la responsabilidad, no moral, sino también un derecho, un deber, una responsabilidad de poder cuidar a sus papás en un momento de que tengan extrema necesidad o pobreza, o por ejemplo tiene una condición especial o tiene una enfermedad crónica. Entonces hay que acompañarle, porque muchos ancianos los vemos quizás pidiendo desamparados. Por ejemplo, vino la persona, los cuidó, los protegió, les dio un estudio, son licenciados, ingenieros, y al final nos olvidamos de nuestros padres. Y aparte de que lo establece la ley, también la palabra de Dios establece de que cuando nosotros andamos a padre y a madre, entonces nuestros años se nos van a alargar. Es muy importante que nosotros sepamos de que efectivamente cuando nosotros brindamos ese acompañamiento a nuestros padres, pues en la vida nos va a ir muy bien. Es como apelar al humanismo del ser humano. Claro. Tenemos mensajes que nos hacen llegar. Muy buenos días, me siento identificada con el tema. Mi mamá puso una denuncia en contra de mí y mis hermanos. Cabe señalar que nos pusieron a pagar retroactivo, aguinaldo y el 10% de mi salario ordinario y extraordinario. El detalle es que ella siempre fue ausente y no tuvo responsabilidades con nosotros. Mi mamá tiene 50 años. ¿Qué puede hacer? Bueno, en este caso, ya dije anteriormente, ¿verdad?, que las personas de 60 años son las que pueden iniciar este proceso legal de solicitar pensión alimenticia, pero cuando se acerca una persona de cierta edad y al final los hijos admiten y aceptan, porque hay dos formas de solicitarlo. Se puede solicitar ante el Ministerio de la Familia, que es una unidad administrativa. En el tiempo que yo estuve por el lado del Distrito 2, atendí muchos casos de extrema necesidad donde llegaba uno de los hijos acompañando a la mamá, diciendo que era él o ella el que se hacía responsable de todas las necesidades, pero que también habían otras necesidades que no podía cubrir. También hay que determinar eso, porque el artículo 323 del Código de la Familia se establecen la forma, manera o los criterios para poder dar alimentos, no solamente a los hijos, a la esposa ni a los ascendientes, en este caso papá o mamá, porque hay que ver la extrema necesidad, hay que ver la condición. En este caso que tiene 50 las señoras, ¿qué pueden hacer ellos? Porque dice que la demanda ya está hecha, ya están haciendo. Sí, claro. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la demanda, es decir, hay dos opciones. La ley permite de que efectivamente sea a los 60 años. Sin embargo, hay criterios que el judicial va a determinar, porque si estamos hablando de que una señora lavó, planchó y entonces se deterioró, entonces hay que ver esa situación, pero hay que plasmarla al judicial. No es un criterio sine qua non para poder iniciar este proceso legal, y en el caso de que compruebe que efectivamente la extrema necesidad o alguna enfermedad crónica justificada con epicrisis o un expediente, entonces el judicial va a valorar. En este caso ellos preguntan si la mamá estuvo ausente, nunca estuvo, y aún así ellos tienen que pagar. No.
Eso es lo que establece el artículo 323, inciso I, que se tiene que demostrar que la persona haya sido responsable siempre durante todo el tiempo. ¿Qué pueden hacer ellos? Bueno, tienen que oponerse a esa demanda porque efectivamente no cumple con los criterios. Uno de los criterios más importantes es el artículo 323, inciso I, que dice que los ascendientes pueden hacer esa solicitud demostrando que efectivamente hayan sido cumplido con sus obligaciones parentales. No es que después de tanto tiempo, ahora que ya tengo mucha necesidad, te abandoné, te dejé y ahora yo vengo a demandarte por pensión alimenticia. No, son 3 criterios, por eso es muy importante que he señalado anteriormente. 1, que tenga los 60 años. 2, que esté en extrema necesidad, pobreza o desamparo. Y lo último, que haya sido responsable con sus obligaciones de pensión alimenticia. En el caso que han preguntado, efectivamente no se pueden ellos responsabilizar, a menos que sea de manera voluntaria, en donde ellos han decidido que después de mucho tiempo, efectivamente como para responder a esta obligación, pero ante la ley no tienen ninguna responsabilidad, entonces tienen que oponer porque la persona tiene que demostrar este elemento esencial. Leemos más mensajes. Y si el demandado es jubilado, nos dice una persona, otra persona nos escribe una pregunta: el padre de mi hija, ¿es correcto que me le pase? Bueno, estamos hablando, por favor, y vamos a darle también pase, es en relación a los jubilados, a las personas de la tercera edad que posiblemente puedan demandar a sus hijos para que ellos reciban una pensión. No estamos hablando de pensión de niñez, ¿verdad? De pensión de alimentos de niños. Muy buenos días. Quería saber cómo demandar a mi papá porque a mi hermano es discapacitado y él nunca le ha pasado nada. Bueno, es otra de las demandas, pero podemos responder. Sí, bueno, en el caso... Igual unir la anterior. Sí, cuando hablamos de una persona que ya tiene, una persona jubilada y tiene un buen promedio, porque recordemos también que existe lo que es la reducida. En este caso hay algunos que perciben poco, pero hay que ver el estado de necesidad. Entonces, por eso son 3 elementos esenciales que hay que probar en este proceso legal cuando se presenta una demanda, que es la extrema necesidad. Por ejemplo, puede estar recibiendo una cantidad de 1.500 corros y eso no suma, ¿verdad?, en todo el mes, y quizás tiene 4 o 5 hijos que están en perfectas condiciones, tienen la capacidad económica y todo eso. Entonces, el judicial va a valorar estos criterios, entonces no solamente con un elemento, sino si reúne todos los requisitos que establece la ley y de igual manera se cumple con los 3 elementos esenciales, entonces sí se puede continuar. En relación a la otra decisión... Que si es, la persona, el papá es jubilado, puede también solicitar que le ayuden los... No, por eso es lo que estaba explicando, que efectivamente cuando existe, decir, un porcentaje mínimo y entonces hay extremas necesidades en relación a una incapacidad, una persona que no se vale por sí misma, es una persona que al final necesita de su hijo y son 4 o 5, entonces sí lo puede hacer. Correcto. Ahora en relación a la persona con discapacidad, si efectivamente existe una persona con discapacidad, la ley otorga a esta persona que se inicie un proceso legal de declaración de incapacidad, independientemente de que esta persona tenga 30 o 20 años, entonces independientemente de esto, se tiene que iniciar este proceso. Y aunque nunca le haya dado dinero ni nada de eso, pensión alimenticia, sí se puede cobrar lo que es el alimento retroactivo, la pensión, y puede ser vitalicia. Hay que ver la discapacidad que tiene, sí, y esa se tiene que declarar judicialmente. Ok, somos una pareja de crónicos y no tenemos dónde vivir, pero no tenemos los 60 años. Él es discapacitado y yo con lupus. Si le dimos estudios, pero no quisieron estudiar, pero sí trabajan los 2 hijos, ¿se puede realizar? Quizá con eso cerramos. Claro, entonces efectivamente hay que determinar uno de los elementos es la edad. Sin embargo, nosotros podemos iniciar este proceso ante la unidad administrativa, que es el Ministerio de la Familia, para intentar esta acción y al final, si el judicial los hijos de manera voluntaria no lo hacen, entonces podemos irnos a un juicio judicial. Sin embargo, no es un requisito sine qua non eso lo de la edad, porque específicamente hay personas que puedan tener una limitante grave, una extrema necesidad, y el judicial o DILI puede valorar esta condición. Por eso hay criterio determinante, se tiene que conjugar mediante los medios de prueba y la limitante, la incapacidad, la edad y todo eso. Por eso son criterios que el judicial va a determinar en un momento determinado.
Correcto, muchísimas gracias, doctor, por cada una de esas aclaraciones. Ahí vemos el número de teléfono en pantalla de usted, si alguien quiere hacerle las consultas, todo dirigido en relación también el tema de hoy, si los hijos pueden o no demandar a sus padres, qué dice la ley. Ya el doctor nos explicaba un poco, debe estar con criterios para hacer esa solicitud. Aquellos que nos están preguntando que si pueden los hijos o los nietos demandar a los abuelos, esto la ley no abarca hasta ahí, tiene que ser los hijos a los padres, ¿verdad? O los padres a los hijos, en este caso, ¿verdad? Hay un orden cronológico. Exactamente, independientemente, desafortunadamente sabemos que en muchos hogares de nuestro país, y yo creo que eso es en el mundo, muchos abuelos son los que se encargan de los nietos, pero desafortunadamente no siempre. No, es que la responsabilidad es de papá y de mamá y ellos son los que tienen que ir a una audiencia. En este caso los abuelos no tienen ninguna responsabilidad. Exacto, muchísimas gracias. Responsabilidad para criar a los nietos, pero no, los nietos tampoco ni están legitimados por la ley para poder presentar, a menos que ellos tengan una sentencia judicial de cuidado y crianza. Correcto, si no, ahí sí se podría. Bueno, muchísimas gracias, doctor, siempre aprendemos con usted. Lo importante será también dar eso bonito que nuestros padres nos dan, ya sea a nuestros abuelos, a nuestros padres. Es importante retribuirles, no porque una ley lo exija, sino porque también nosotros nos nazca y tengamos esa posibilidad de hacerlo. Muchas gracias. Vamos de inmediato a una breve pausa. Enseguida regresamos con Acción 10 en la mañana.